las pruebas también se gana. Diga fuerte, en las pruebas también se gana. Diga que está a su lado, en las pruebas también se gana. Vamos a hablar un poquito acerca de eso y vamos a ver cómo Dios nos direcciona. Cuando una pareja se casa enamorada. Hay algunas recomendaciones que algunos familiares hacen o amigos, pero no importa, pasan sin mayor importancia o relevancia, porque cuando se está enamorado se ve al hombre o a la mujer, ¿cómo se los ve? Perfecto. Téngale cuidado que a ella le gusta dormir harto. Temprano que se levante, vea, a las 11 de la mañana. Pero como él está enamorado, dice, no, yo no le veo ningún problema, es mi bella durmiente. Ya que entra en el proceso del matrimonio, entonces comienzan a desarrollarse o generarse ciertas cosas, ¿verdad? O mire que él se enoja con facilidad. Mire, yo me he dado cuenta que por cualquier cosa se irrita. Entonces la persona dice, no, él es así, es más, todo el mundo lo ataca, todo el mundo lo señala, y todo el mundo le hace el feo, pero él es una buena persona. Entonces en el matrimonio ya sale que verdaderamente era una persona que tenía un problema de manejo de ira. Pero esa es parte del enamoramiento, del ver a la persona, idealizarla. Y en el matrimonio, pues entra una pareja enamorada, pero también entra una pareja inmadura. Entonces empiezan las primeras peleas. Y las primeras peleas, si usted recuerda, ¿cuál fue la primera pelea? Son bobadas. Que, ¿por qué no utilizó las chancletas para salir del baño? Y mire ese baño cómo lo dejó mojado. Y esos primeros momentos son momentos que por cualquier cosa se enoja. Quien escoge, yo escojo el lado derecho, el lado izquierdo, o la toalla dónde la dejó, por qué la deja allí, la ropa por qué aquí. Y bueno, son pequeños manejos de cosas y discusiones irrelevantes, pero para que ese momento donde la pareja está recién casada, pues se vuelven un caos, se vuelven razón para discutir profundamente. Pero a medida que esa pareja comienza a lidiar, a caminar el uno con el otro, van pasando los años, esa pareja va madurando. Lo curioso es que la madurez muchas veces no viene por los momentos de comodidad o de tranquilidad, sino que la madurez comienza a llegar por los momentos difíciles. Y ya cuando una pareja tiene 15, 20, 30 años, han pasado momentos bastante tensos, momentos donde ha tocado perdonar, donde ha tocado pedir perdón, momentos que no han sido tan fáciles de sobrellevar, mas sin embargo parece ser que la pareja se sigue consolidando con más fuerza. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? La razón es la perseverancia, la paciencia en esos momentos complejos o en esos momentos difíciles. Y esa es una gran lección para la vida, porque muchas de las lecciones más importantes que vamos a tener en la vida, que difícilmente nos olvidamos, vienen de las dificultades. Vienen de las equivocaciones, vienen de los momentos de desacierto que nosotros hemos tenido. Y Santiago, el escritor, comienza su carta con una verdad para la vida cristiana. Pero es una verdad realmente de una exigencia muy alta, porque es cambiar la perspectiva de los problemas o de las pruebas o de las dificultades. Porque para alguna persona la prueba, la dificultad es motivo de desánimo, motivo de soltar las cosas, motivo de querer huir, motivo de dolor, motivo de reconocer ante Dios el abandono que tiene de parte del Señor. Pero Santiago va a plantear que las pruebas son una oportunidad para gozarse. Y vamos a ver en el desarrollo de esta mañana que a través de las pruebas se gana. Y que si respondemos a las pruebas, a los momentos difíciles de la manera correcta, vamos a generar perseverancia, y la perseverancia va a generar madurez, y la madurez va a generar sabiduría, y la sabiduría va a producir una fe firme. Es una mañana muy desafiante la que el Señor nos va a permitir proponer a través de su palabra
para que salgamos de este lugar con una perspectiva totalmente diferente de los momentos dolorosos o los momentos difíciles de nuestra vida. Así que ubiquémonos en Santiago capítulo número 1, versículo número 1. Dice así la escritura: yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta, y hay una referencia de los destinatarios. ¿A quiénes? A las 12 tribus de Israel. Quiere decir que le está escribiendo a personas que son de nacionalidad judías y que practicaron el judaísmo hasta dar el paso del cristianismo. Los creyentes judíos que están dispersos por todo el mundo. Ahora, esta dispersión no es porque los judíos salieron a vacaciones, salieron a conocer un poco más las diferentes ciudades, sino porque fueron obligados a salir en las condiciones en las cuales se está escribiendo. Se escribe a una iglesia que está siendo perseguida. No una iglesia que tiene un edificio, un lugar donde congregarse, donde adorar a Dios. No, una iglesia donde hay un señalamiento porque están obedeciendo a otro señor que no es el César. Y están siendo perseguidos. Y continúa diciendo: reciban mis saludos, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas. Cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Aquí hay un pensamiento muy profundo en Santiago, porque a esa población que está siendo expuesta, donde están dejando atrás su vida, les está diciendo: ahora quiero que entiendan, la soberanía de Dios está por encima, y en estos momentos de problemas, de dificultad, alégrense. Porque en el problema y en la dificultad van a empezar a crecer internamente. Y lo que le está diciendo es una oportunidad para desarrollar su constancia. Y aquí hay una verdad que todo creyente maduro debe entender: que estamos nosotros en esta tierra para parecernos a Jesús. Que la meta número 1 que tenemos nosotros no es una mejor calidad de vida, el éxito que nos presenta los estándares de este mundo, el ser felices. No, todo cristiano maduro debe entender que la meta número 1 aquí en la tierra es parecerse a Jesús. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y está diciendo: alégrense en el medio de las pruebas y las dificultades, porque en las pruebas y las dificultades van a tener la oportunidad de desarrollar constancia. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos, y nada les faltará. Cuando habla acerca de nada les faltará, no está hablando acerca de algo material, sino que está refiriéndose a ser íntegro. Íntegro significa completo. A que en cada área de mi vida yo pueda reflejar a Jesús. Yo pueda mostrar a Jesús. Pero mucho de ese trabajo tiene que ver en medio de las pruebas. Así que lo primero que quiero compartir con ustedes es: en la prueba gano madurez. Diga conmigo: en la prueba gano madurez. Entonces, si queremos nosotros crecer en madurez espiritual, necesitamos tener la perspectiva correcta de cómo desarrollar la prueba y gestionarla. Los creyentes están viviendo momentos muy difíciles. Algunos han perdido casa, trabajos, tierra, familia y estabilidad. Por causa del evangelio han sido expulsados y comenzaron a vivir en ciudades paganas. Es muy difícil para un judío haber dejado Jerusalén. Es muy difícil para un judío haber dejado el templo, porque todavía no se había caído. Estamos hablando entre el año más o menos 45 y 50 que se escribe esta carta. Y salir de allí, del lugar donde Dios habita, del lugar donde se ofrece la adoración, en el concepto y en la mente judía no era nada fácil.
Y no es nada fácil tomar lo que pueda con sus manos y salir por causa de ser perseguido por el evangelio. Así que hay una iglesia que está viviendo persecución. Así que ellos, de alguna manera, en medio de esos problemas empiezan a dudar. Empiezan a dudar como nosotros podíamos dudar hoy en medio de adversidades, en medio de momentos difíciles, en medio de situaciones en las cuales no comprendemos, entendemos qué es lo que estamos viviendo. Pero Santiago, conociendo el contexto de sus vidas, comienza a hablar inmediatamente acerca de la sabiduría y de evitar la duda. Porque si algo va a llegar a nuestra vida cuando estamos en medio de problemas, es la inmadurez a flote. Y la inmadurez a flote es el contraste de lo que Santiago va a pedir, que es decisiones impulsivas y un corazón lleno de dudas. Así que Santiago les anima a aprovechar las pruebas para desarrollar constancia y así convertirse en creyentes maduros, completos, íntegros espiritualmente. De alguna manera dice, no se alejen, no retrocedan. Dejen que en medio de la prueba Dios esté ajustando, Dios esté trabajando, Dios esté formando. Porque las pruebas son el taller donde Dios trabaja el ser del creyente. ¿Dónde Dios comienza a trabajar el ser del creyente? En medio de las adversidades. Es ahí donde la perseverancia es necesaria para que Dios construya, termine su obra en nosotros. Cuando adoptamos una perspectiva correcta de las pruebas, permitimos que tengamos una fe perseverante porque confiamos en el cuidado maravilloso de Dios. Y entendemos que en medio de la prueba no nos va a agotar, no nos va a destruir, sino que nos va a transformar, nos va a formar. El objetivo de Dios no es simplemente sacar al creyente de la prueba, es formarlo para que sea íntegro, para que sea completo. Entonces comienza a desarrollar algo que se llama paciencia o algo que se llama constancia. Esto literalmente significa permanecer debajo de una carga sin abandonar el lugar. Cuando se escribe esta palabra, paciencia o constancia, Santiago está pensando en un soldado que en medio del fuego enemigo sigue, persevera, no retrocede. Está pensando en una columna que está sosteniendo un peso. Y cuando habla de constancia es generar y desarrollar firmeza. Un creyente maduro entiende que en medio de la adversidad Dios no lo ha abandonado, Dios está trabajando internamente y que la misericordia de Dios le va a permitir ver el día de mañana el porqué de las cosas. Así que alguien que Dios haya trabajado y haya formado, en el Nuevo Testamento encontramos al apóstol Pablo, que cuando se convierte al Señor, la gente lo rechazaba y decía, no, esa conversión, eso no, es una estrategia para atacarnos. Así que los creyentes lo comenzaron a rechazar. Donde él iba, otros no iban. Y no solamente esto, sino que vivió cárceles, azotes, naufragios, hambre. Pero si encontramos una persona muy madura en el Nuevo Testamento, con una transformación legítima, es el apóstol Pablo. Y miren lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo número 3. Él entra en la misma teología de Santiago. Comprende que las pruebas trabajan el carácter de la persona. Y dice la Escritura, también nos alegra al enfrentar pruebas y dificultades. Otra vez está diciendo alegría. En otra palabra dice gozo. La alegría es del alma, el gozo es del espíritu. El gozo es algo que nadie lo arrebata porque el gozo se desarrolla en el espíritu, no en el alma. Y está diciendo, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a ¿desarrollar qué? Resistencia. O sea que toda persona que está aquí sentada, que lleva años resistiendo, permaneciendo, es porque ha pasado pruebas.
es porque ha pasado momentos de adversidad. Es porque ha pasado momentos de crisis. ¿Y qué sentido tiene ese momento de crisis y de adversidad? Siguiente versículo, por favor. Versículo número 4. Y la resistencia desarrolla, ¿qué desarrolla? Firmeza de carácter. Entonces, un discípulo que tiene madurez espiritual ya no se extraña de las pruebas como algo que no conoce. Sabe que va a pasar por medio de la prueba, pero entiende que Dios está trabajando internamente, que no va a ser abandonado. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. ¿Por qué? Porque el que llega el momento de la crisis y de la prueba puede retroceder y lanzar su vida a los refugios momentáneos que ofrece el mundo, pero puede en eso perder su salvación. Pero el que permanece firme en el Señor, a pesar de la prueba, sabe que hay una esperanza, que un día Jesucristo vuelve por su iglesia. Santiago enseña que la prueba produce perseverancia, resistencia y a la vez produce madurez. Y el mismo apóstol Pablo nos da el ejemplo vivo de lo que sucedió con él. Un hombre que atacaba a la iglesia, un hombre que perseguía a la iglesia. Después a los tesalonicenses les dice: estoy orando por ustedes todo el tiempo. A los colosenses les dice: oro en todo momento por ustedes para que conozcan la voluntad del Señor. Les llama a los tesalonicenses: oren en todo. ¿De dónde desarrolló ese espíritu de oración? De todo lo que vivía. Un hombre que llegaba a la cárcel, un hombre que llegaba al naufragio, un hombre que lo querían matar, un hombre que buscaba abrir el evangelio y lo recibían con piedras, con azotes. ¿De qué dependía? De la oración. O sea que las pruebas desarrollan firmezas, convicciones, hábitos necesarios para nuestra salvación. Cada cárcel, cada azote, cada oposición no destruyeron su fe. Dios lo utilizó a ese dolor, a esa prueba, para formar un siervo cada vez más parecido a Cristo. Así que las dificultades o las pruebas no siempre son señal de que Dios nos haya abandonado. Muchas veces son el escenario donde Dios forma nuestro carácter. ¿Qué te parece si a la persona que tienes a tu lado le dices: gracias, a ti tengo paciencia? Porque si fuera por mí ya te hubiera botado por un tubo. Pero, Dios nos permite una serie de personas a nuestro alrededor para generar paz. Señor, ¿cuándo va a cambiar? ¿Cuándo lo vas a cambiar, Señor? ¿Cuándo vas a cambiarlo a él? ¿Cuándo vas a cambiarlo a ella? Y entonces, en ese proceso que soltamos, ya verá, que haga lo que quiera, que vaya al mundo, pues si quiere ir al infierno, que vaya al infierno. Y entre ese proceso, Dios comienza a desarrollar confianza. Debo confiar en el Señor. Debo confiar en él. Porque no he podido cambiarme de trabajo. Quiero cambiarme de trabajo. No me aguanto ese señor, no me aguanto esa señora. La necesidad, lo único que me tiene aquí. Entonces, Dios tal vez está trabajando obediencia. Es el proceso que Dios trabaja, porque las pruebas ya no nos hacen retroceder. La prueba ya no nos diluye. En iglesia, hago un llamado a la iglesia a la madurez. La prueba nos debe afirmar. La prueba nos debe purificar. La prueba nos debe limpiar. La prueba nos debe hacer reconocer a Dios en nuestra vida y a descansar en que el Señor está trabajando en nosotros. Ese es el creyente maduro. Porque en las pruebas también se gana. ¿Y qué se gana? Madurez. Muchas veces la prueba nos hace depender de Dios. ¿Nos hace depender de quién? De Dios, de Dios. ¿Nos hace depender de quién? De Dios. La prueba. Y hay cosas que nunca olvidamos. Yo recuerdo en una oportunidad, no porque hayamos pasado necesidad y hambre y situaciones así con mi esposa, no, siempre Dios ha sido muy bueno. Pero resulta que en esa instancia, en ese momento, no teníamos para comprar una bolsa con leche. Ella decía: haga usted el desayuno, yo soy buenísimo para hacer cereales. Pero no había la leche.
y no había el recurso. Así que, Señor, bendícenos. Y a los 5 minutos golpeé a alguien. Yo dije, el lechero. Bajé y me dijo, bueno, el pastor. Dije, sí. No, llámame a su papá. Digo, no, yo soy el pastor. Y me dice, no, yo soy una persona que siempre siempre que voy a una ciudad, paso por las iglesias y me gusta bendecir a la iglesia, me gusta bendecir a los pastores. Y yo dentro de mí dije, la leche. Dijo, no, quiero bendecir. Y yo tomé allí y yo le pregunté, ¿esto es para la iglesia o esto es para quién? Entonces él me dijo y yo tomé, pero es un momento de mucha emoción por ver una respuesta en 5 minutos. O sea, estoy emocionado, subo las gradas y le digo, Zul, no sabe lo que pasó. ¿Qué pasó? Alguien llegó y bendijo y dijo, y sí, bendijo, pero ¿a quién? ¿A la iglesia o a otros? Y yo le dije, me olvidé, no me acuerdo. Para no hacer algo indebido, lo ofrendamos. Dijimos, no. Creo que hasta el día de hoy, creo que estoy un 90% que nos dijo para nosotros, pero no tenía esa duda y esa duda no me dejaba, así que lo ofrendamos. Dejamos como una ofrenda. Pero ¿qué me enseñó? Me enseñó a que hay un Dios que siempre está escuchando. Y cuando hemos tenido que comprar ciertas cosas para la iglesia, o cuando compramos el aposento, la finca para la iglesia, recuerdo que ese Dios es el mismo Dios que de la nada puede abrir una puerta para traer provisión. Las pruebas no nos hacen retroceder, no nos diluyen, nos hacen confiar más en el Señor, preparándonos para lo que viene. Para parecernos más a Cristo. La pregunta que quiero hacer en esta mañana, iglesia, ¿estoy viviendo mis pruebas solo desde el dolor? Tal vez estás amargado, tal vez estás lleno de rabia porque no cambia, porque la cosa no funciona, o la estás viviendo desde el propósito de Dios, desde lo que Dios quiere hacer con nosotros. Lo segundo que te quiero enseñar es que en las pruebas gano sabiduría. Una vez más, di conmigo, en las pruebas gano. La primera, ¿cuál es? En las pruebas gano madurez. ¿Y la segunda? Sabiduría. Versículo número 5. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios. ¿Cómo coloca Santiago esta palabra? Generoso Dios. Y ya vamos a entender por qué afirma de esta manera. Y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. En otras palabras, no los va a regañar por pedir la sabiduría. Santiago les pide a los hermanos que están pasando por pruebas que pidan sabiduría. Ya queda por sentado que hay creyentes que no saben cómo responder en las pruebas, que no saben qué decisión tomar en medio de las pruebas. Porque en las pruebas, en los problemas se generan muchas preguntas. Una de ellas es, ¿qué hacer? ¿Qué hago? Tengo este problema, tengo esta dificultad. ¿Qué hago? ¿Cómo respondo a la situación que estoy lidiando? ¿Qué decisión debo tomar? ¿Cuál es la voluntad de Dios en este asunto? En el contexto, la sabiduría tiene que ver con la capacidad de vivir bajo la voluntad de Dios. El creyente debe acudir a Dios, ya que la sabiduría no es algo que se dé por un libro, por experiencia, en la academia. La sabiduría es la perspectiva de Dios en la situación específica que estamos viviendo. Lo que está diciendo Santiago, ustedes están siendo perseguidos, están pasando momentos difíciles, están pasando momentos complejos.
Pero necesitan ustedes pedir sabiduría porque Él no se las va a negar. Él no va a decir, otra vez usted en el mismo problema, es que usted no entiende. No, Dios va a escuchar y va a darnos la sabiduría para desarrollar de manera correcta la situación que estamos viviendo. Al contrario, Él dice, me gusta que me pidan sabiduría, porque el pedir sabiduría en los momentos de problemas se llama dependencia de Dios. Pero lastimosamente muchos de nosotros, cuando tenemos un problema, salimos corriendo a buscar al hombre, el consejo del amigo, el consejo de la amiga, a buscar qué nos puede decir el pastor, la pastora. Y hay momentos donde no necesitamos el consejo del hombre, necesitamos directamente la sabiduría de Dios, su palabra. ¿Qué hacer en ese momento? Dios no promete explicar todas las pruebas. Dios nos promete muchas veces que nos va a explicar por qué estamos viviendo, pero sí nos promete darnos sabiduría para atravesarlas. Porque hay pruebas que no se pueden manejar con emocionalismos. Hay pruebas que se deben manejar con sabiduría. Y los problemas me llevan a orar para pedir sabiduría. El creyente inmaduro se mueve en sus emociones. Quiere hacer las cosas rápido. Miren, y muchas veces hay sabiduría en una palabra que no es tan fácil, no es tan sencilla. Cuando usted quiere que todo fluya, que algo se le va a perder, que es un negocio, que es un hijo, que es un matrimonio, y usted va a la oración y dice, Señor, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿Qué acudo? Y Dios le dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Eso es durísimo. Porque usted con qué ganas de ver cómo hace. Y Dios le dice, estad. ¿Y qué tiene que quedarse? Y usted como no se aguanta, va. Y después termina diciendo, yo tratando de ayudarle a Dios. Vea lo que hice. Por querer ayudar a Dios. Entonces es bueno la prueba, porque en la prueba ganamos madurez. Y la madurez me lleva a mí a que en los momentos de dificultad, de adversidad, no necesito un milagro, necesito sabiduría. Hay alguien que pasó momentos de muchas pruebas, una tras otra. Y hay momentos donde uno conoce ciertas personas. Pastor, me pasó esto. Wow. Vamos a ver cómo respaldamos a Dios. 3 días después, pastor, me pasó esta otra situación. Más compleja. Vamos a ver cómo resuelve. A la semana siguiente, pastor, me pasó otra situación. Uno le da ganas de decirle, báñese con Ruth. No, pero eso no. Hay poder en la sangre de Cristo. Eso no lo puede hacer usted. Pero en ese momento de circunstancias tan difíciles, lo que la Biblia me está diciendo es, pide sabiduría. Hubo un hombre que fue vendido por sus hermanos, rechazado. Fue vendido como un esclavo. Fue acusado injustamente, fue encarcelado, fue olvidado por el amigo copero que consiguió en la cárcel. Sin embargo, cuando llegó el momento de reencontrarse con sus hermanos, demostró que había adquirido la perspectiva correcta de la prueba, del sufrimiento. Si nos ubicamos en Génesis capítulo 50, versículo 20, encontramos un hombre llamado José, del cual sus hermanos lo aislaron de su padre. Del padre que tanto lo amaba y que él tanto amaba. Pero encontramos que José, a pesar de que lo movilizaron a la casa de un hombre de alta alcurnia y cayó a la cárcel, que por lo general son personas de estrato bajo, ustedes se propusieron hacerme mal. Pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. José comprendió que aunque las acciones humanas fueron malas, Dios estaba obrando soberanamente para formar en él un administrador que iba a preservar, a muchas personas. Estando allá, me llama la atención que Dios lo coloca en una casa de un hombre adinerado, rico. Pero después lo lleva a una cárcel donde hay gente vulnerable. Ese proceso
pudo haberlos llevado a formar en su corazón justicia, que el día que él iba a tener los recursos no iba a estar solo con los ricos o no iba a estar solo con los pobres, sino que iba a estar con todos. Muchas veces deseamos salir de personas difíciles, de un profesor difícil, de un supervisor difícil, de un líder difícil, de un trabajo difícil. Pero lo que no sabemos es que Dios está preparando esa situación, porque hay algo que Dios quiere hacer contigo y con los tuyos el día de mañana. José alcanzó a tener sabiduría porque interpretó la prueba desde la perspectiva de Dios. ¿Por qué decimos que él interpretó la prueba desde la sabiduría de Dios? Porque no se vengó, porque vengarse no hubiera sido sabio. Perdonó a sus hermanos, reconoció la soberanía de Dios. Él está diciendo, fue Dios el que permitió. En otras palabras, está diciendo, gracias, hermanos, porque si no hubiese sido de esa manera, yo no estuviese aquí salvándoles. Por eso en las pruebas también se ganan. No solamente se gana madurez, también se gana sabiduría. La necesidad principal durante una prueba no es un milagro, es sabiduría. En medio de la prueba, lo más importante no es ver cómo se resuelve el problema. Lo más importante es la sabiduría para entender el porqué del problema. ¿Qué es lo que Dios está trabajando conmigo? Así que un creyente maduro ora de la siguiente manera. Les voy a dar 3 oraciones de cómo un creyente maduro ora en medio de una crisis. Primero, un creyente maduro ora de la siguiente manera: Señor, enséñame cómo vivir para honrarte en medio de este problema. Un creyente maduro está diciendo, ¿cómo te honro en medio de este problema? Un creyente inmaduro está diciendo, Señor, que le atraviese un carro a ese vecino. Esa vieja que me la tiene montada, Señor, que se le caiga el pelo. Pero la madurez me lleva a mí a decir, Señor, en medio de esta situación tan difícil, ¿cómo puedo honrarte? Segundo, Señor, ¿qué área de mi vida necesitas que te rinda a ti? Porque las pruebas nos permiten rendir áreas de nuestra vida. He conocido parejas que están lidiando con situaciones difíciles, sea por una enfermedad, sea por una cuestión del lugar. Y estas parejas están teniendo dificultades en su vida marital, conyugal, en su intimidad. Sea por un lado el hombre o sea por el lado de la mujer. Pero el punto es el mismo, que Dios está trabajando en esa área. Y muchas veces, no es una regla, pero en muchas oportunidades, lo que Dios está trabajando en esa área es que esa área sea rendida al Señor. Tercera oración: Señor, dame el entendimiento y la perseverancia para ser fiel en la prueba. Estas son las 3 oraciones que un creyente maduro debe levantar. El creyente inmaduro obviamente va a decir, ¿por qué? ¿Dónde estás, Dios? Va a decir que se resuelva. Señor, manda el hombre de la leche, mándamelo a mi casa. Pero él lo necesito con 20 millones de pesos. Y ya se soluciona tan rápido el problema, ya. Pero es que la cuestión no es el problema, la cuestión es lo que Dios está trabajando en ese creyente. Un marinero sabio sabe que no puede evitar las tormentas. Un marinero no puede entrar a navegar diciendo que no van a haber tormentas, no, ni siquiera la sabe. Pero en su sabiduría debe aprender cómo navegar en ellas. Y ese es el llamado nuestro. Nosotros no podemos evitar los problemas, los momentos difíciles, las pruebas, pero debemos aprender a ser sabios y a movernos en ella. Las pruebas también se gana madurez, y lo segundo que se gana es, y lo tercero que quiero compartirte es, en las pruebas gano firmeza. Diga conmigo, firmeza. Fuerte, diga conmigo, firmeza. Siguiente versículo 6. Cuando se la pidan, hablando acerca de la sabiduría,
Asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden. Porque una persona que duda tiene la lealtad dividida, es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lugar a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Recuerden que Santiago les está escribiendo a personas que están pasando momentos de dificultad, están siendo perseguidos, están sufriendo. Así que estas personas necesitan la sabiduría. Pero también es importante la manera en cómo lo piden. La actitud para pedir esa sabiduría. Porque Santiago está diciendo que muchas personas en medio de la prueba han llegado a dudar. Y la duda en este contexto significa vacilar, dividirse interiormente. Fluctuar entre confiar y desconfiar. Les está diciendo, ustedes deben pedir sabiduría en medio de la prueba, pero cuando la pidan, pídanla sin desconfiar de Dios. La prueba ha hecho que muchos hermanos a los cuales Santiago les está escribiendo le abran la puerta a la infidelidad, a confiar en sí mismos y en la ayuda al mundo. En otras palabras, estas personas son las personas que dicen, Señor, en medio de esta prueba, ¿qué es lo que debo hacer? Pero al salir, toman sus propias decisiones. Siguen el modelo de este mundo. No actúan a la luz de las Escrituras. No actúan a la luz de la sabiduría que Dios les da. En otras palabras, muchas personas dicen, Señor, yo te pido que me ayudes. Pero termina la oración y ellos mismos, independientemente, hacen su voluntad. No dejan que Dios entre a obrar. Son personas que entregan cargas y son personas que lloran con los tres fluidos, lágrimas, mocos y babas. Ahí están quebrantados diciendo, Señor, yo te entrego y de aquí yo voy a confiar en ti. Y salen de la oración y ya no confían en Dios, confían en sus capacidades, confían en sus decisiones. ¿Por qué muchas personas no pueden salir de una prueba? Porque siguen haciendo lo que ellos creen que es correcto y no confían en lo que Dios les ha dicho que hagan. Porque un corazón dividido no puede tener una vida estable. Un corazón dividido tiene una vida inestable, una vida de donde la confianza del Señor no es clara, donde Dios nos enseña a perdonar. Y en la oración decimos, Señor, ayúdame a perdonar, pero cuando salimos no perdonamos. Cuando le pedimos al Señor que nos ayude, uno de los desafíos más grandes es este. Cuando muchas personas en su vida financiera están trabajando, están dedicados, no tienen tiempo para ellos, no tienen tiempo para su casa, no tienen tiempo para Dios, no tienen tiempo para servir, no tienen tiempo para nada. Y llegan a la oración y dicen, Señor, este problema, esta dificultad, esta situación, ayúdame, Señor. Y Dios les dice, desacelera, confía en mí. Dios a través de su palabra le dice, yo me encargo, yo te voy a proveer, yo te voy a sustentar, disfruta tu casa, descansa, confía en mí. La persona dice, amén. ¿Pero qué sucede? En la realidad, esa persona no lo hace. Por el contrario, dice, mañana que festivo ni que nada, ni por decreto ni por nada, a trabajar todo el mundo. No, necesitamos, no, yo no sé cómo pagar esto, yo no sé cómo pagar aquello. O sea, tiene su corazón dividido. Las personas que tienen su corazón dividido, en cualquier momento regresan al mundo. Santiago les pone el ejemplo que son como las olas, que son movidas, no tienen confianza, no tienen firmeza, porque su corazón está dividido, porque su oración está dividida. Dicen confiar en Dios, pero resuelven ellos. Un creyente inestable es un creyente que pronto retrocede,
porque su lealtad está dividida entre Dios y cómo el mundo actúa. ¿Cuál es el sistema de este mundo? Hay trabajos que te agotan y te roban la salud, te roban la paz. Son trabajos que te exprimen y lo único que llegas a tu casa es cansado, amargado, estresado. Y Dios tal vez te está llamando a que sepas manejar tus tiempos. Y esa transición de confianza es que te dejes direccionar por el Señor para desacelerar, para comenzar a ver lo que Dios te ha dado. Y en ese proceso poder ver a Dios bendecirte. ¿Por qué pasan las personas por esa prueba? Para que reconozcan que no es su fuerza, no es su tiempo, no es la intención que tienen, sino que es un Dios que siempre está bendiciendo a su pueblo, que dependes de Él. ¿Cuántos dependemos de Dios? Daniel fue un hombre que su fe fue probada. Daniel capítulo 6 dice que no se levantará una oración o una petición, sino única y exclusivamente ante el rey. Daniel conocía la ley y conocía la sentencia, el foso de los leones. Pero Daniel no dudaba en su corazón. Así que se fue a la casa, abrió las ventanas, abrió las puertas, colocó su celular y comenzó a hacer un en vivo. Y comenzó a orar 3 veces al día. Lo miraron, lo acusaron, lo enviaron a la fosa de los leones, pero como él no tenía un corazón dividido, sabía que Dios era el Dios que lo cuidaba y lo guardaba. No podemos tener un corazón dividido. El corazón dividido no permite que tengamos firmeza. Esto es exactamente lo opuesto a la imagen de la ola que Santiago está proponiendo, ya que cambia, es variable. Alguien que quiere vivir con un pie en la confianza en Dios y el otro en la autosuficiencia o en las soluciones que el mundo ofrece. Dios busca una confianza íntegra, total, no ocasional, no momentánea. Muchas personas oran, pero al salir de la oración siguen actuando como si todo dependiera exclusivamente de ellos. Cuanto más alguien conoce más a Dios, conoce su fidelidad, su gracia y su misericordia. ¿Qué Dios te está pidiendo que hagas hoy en medio de la prueba? ¿En qué áreas Dios está madurándote? ¿Cuál es la firmeza que Dios hoy está pidiendo? La estabilidad espiritual no depende de circunstancias estables, sino de una confianza estable en Dios. Quiero concluir con esto. El propósito principal de las pruebas no es cambiar primero las circunstancias, sino transformar al creyente. Santiago nos muestra que Dios utiliza las adversidades como un instrumento para formar discípulos cuya fe sea auténtica, perseverante, madura, sabia y estable. Este es un mensaje que muchas veces no promueve muchos amenes, ni tampoco promueve muchos aplausos, pero es un mensaje que nos va a dar madurez, sabiduría y firmeza para cuando llegue la prueba. ¿Qué tal si oramos en esta mañana? Y le decimos, Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra es vida, Señor. Tu palabra es bienestar. Tu palabra es paz. Tu palabra es calma. Tu palabra es bálsamo. Tal vez hoy alguien está pasando un momento bastante difícil y necesitaba escuchar que su prioridad debe ser pedir sabiduría. Tal vez hoy hay alguien que está entendiendo que lo que Dios está haciendo en medio de la adversidad es tratando con su carácter, desarrollando paciencia, confianza, desarrollando dominio propio, desarrollando fe. Tal vez alguien en esta mañana necesita tomar las decisiones más sabias. Tal vez alguien en esta mañana necesita tener claridad para no tener un corazón dividido, para que la oración no sea una oración dividida,
para que su lealtad ya no esté en los métodos y en el sistema de este mundo, en cómo funciona este mundo, en cómo lo hace este mundo. Hay personas que deben tener una fe mucho más grande, porque deben dejar de pensar que la única manera para tener el recurso es como el mundo lo presenta. Que la única manera para poder tener riqueza y recurso es pasando por encima del honor, del buen nombre, de la honestidad. Tal vez alguien en esta mañana debe aprender a que todo depende de Dios, a que Él tiene el gobierno de nuestras vidas. Aquellas personas que están pasando un momento de prueba, yo te invito, permíteme orar por ti. Levanta tus manos alto al cielo. Señor, mira esas manos, esas vidas que están pasando un momento de prueba. En esta mañana te pido que les des sabiduría. En esta mañana te pido sabiduría para aquellas personas que están detrás de un dispositivo mirándonos y que están pasando un momento de prueba. Dale sabiduría. ¿Qué es lo que deben hacer? ¿Cómo pueden honrar a Dios en medio de esa prueba? ¿Cómo pueden hacer lo correcto en medio de esa adversidad? ¿Qué decisiones deben tomar hoy en medio de esa prueba? Señor, fortalece a tu pueblo, fortalece a tus hijos, fortalece a aquellos que están viviendo un momento de prueba, para que su oración ya no sea una oración dividida, sea una oración correcta. Su oración sea una oración correcta. Que entiendan qué es lo que Dios está trabajando en ellos. Señor, yo bendigo la iglesia. Iglesia, te bendigo. Bendigo tu entrar y tu salir. Bendigo tu casa. Bendigo a los tuyos. Bendigo a tus hijos. Bendigo lo que emprendes, dónde vas, dónde estás, dónde laboras, dónde vives, dónde estudias. Que la bendición de Dios esté presente en ti y en los tuyos. En el nombre de Jesús, amén y amén.